Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro sexto espacio abierto para el aprendizaje. Les doy la más cordial bienvenida. Estamos ya, pues bueno, como ustedes recordarán, en nuestra semana 3 del módulo 5 y con los contenidos y las actividades de esta semana estamos abordando la unidad 3, argumentos y el proceso de investigación. ¿Sale? Muy bien. Recordarán que como parte de la introducción a nuestras sesiones, pues bueno, recordamos de manera general lo que son las reglas de comunicación virtual. Para el caso, pues bueno, conviene recordar que estas reglas, pues bueno, son las que nos permiten tener una comunicación de manera clara y asertiva. En ese sentido, pues bueno, se nos piden respetar, cuando nosotros entablemos comunicación por cualquiera de las vías que tenemos, que es la mensajería de la plataforma, los foros o bien los correos electrónicos, nos manejemos con respeto y de manera pertinente a las personas que queremos que queremos que lleguen nuestros mensajes, saludarlos y en este también tono evitar las groserías o comentarios que puedan ofender a nuestros compañeros, a nuestros receptores de mensajes. En el caso de la comunicación, en general se nos pide respetar las reglas de redacción, de sintaxis, de gramática, en función de que nuestros mensajes puedan ser entendidos de la mejor manera y claramente. También se nos pide evitar la difusión de imágenes, evitar el abuso de mayúsculas y de modismos, porque pues, bueno, pueden dificultar la comprensión de nuestros mensajes y procurar ser breves y concisos. En el ámbito de la responsabilidad de derechos, hemos venido hablando en este módulo acerca de lo que es precisamente dar crédito a las fuentes de información que nosotros recuperamos para hacer nuestros trabajos. Es importante en este sentido dar cuenta de quién estamos tomando la información a partir de establecer el autor, el año de la publicación y la página si fuera el caso de una cita directa. Y al final de nuestro documento agregar la referencia completa, y, independientemente de si esto es un texto electrónico, porque no se vale solamente integrar solamente los links o enlaces para llegar a esos documentos. Siempre es importante recuperar la ficha de manera completa. ¿Sale? Bueno, ya habíamos comenzado a abordar las actividades de la semana en la sesión pasada, que son dos: reconocer investigaciones e iniciar una investigación. La actividad número 5 está dada en función de... Creo que lo dejó abajo. Cielo, creo que prendiste tu micro, no sé si quieras comentar algo. Okay. En la actividad número 5 les decía que hay que identificar una serie de elementos dentro de unos artículos de investigación científica que nos han publicado por ahí. Lo importante para el caso, ahorita si quieren los repasamos rápidamente, es que comencemos nosotros con la identificación de los elementos que componen una investigación. Para el tema, recordarán ustedes que se nos pidieron llenar una tabla, que es este documento descargable, donde nosotros vamos a tener que leer cada uno de los artículos que se nos proponen, uno que versa sobre el Internet, las redes sociales y la adolescencia. Posteriormente vamos a tener que nosotros leer otro que habla acerca de, se me fue el título, del ICASIS, perdón, descripción y efectos de la terapia cognitivo-conductual, y otro que habla acerca de la investigación de un programa de cómputo en la educación secundaria. Los tres, pues bueno, son artículos de investigación que nos dan a conocer los resultados que se llevaron a cabo ante una determinada problemática. Aquí tenemos que identificar las ciencias o las disciplinas desde las que se aborda el tema. En términos generales, nosotros habíamos establecido que habría que recordar alguna diferenciación que hicieron en algún otro módulo de lo que son las ciencias de manera general, las ciencias fácticas y las ciencias formales.
Aunque dentro de las investigaciones lo que mayormente se trabaja son ciencias fácticas, es decir, ciencias que versan sobre algún aspecto de la realidad, ya sean desde el aspecto de la naturaleza o del aspecto social. De ahí, nosotros, este esquema es muy sintético, habría que entender que hay mucho, la lista de las ciencias, por ejemplo, de las ciencias sociales es mucho más larga y lo mismo que las disciplinas y las ciencias físico-naturales. En el caso del lado izquierdo, recordarán que las únicas dos ciencias, bueno, las ciencias que están aquí son ciencias formales porque su objeto principalmente son objetos abstractos como números, que en el caso de las matemáticas y la estadística, y en el caso de la lógica refiere a estructuras de pensamiento o de argumentación. ¿Sale? Que también esto ya lo hemos visto de manera un poco más aplicada en el módulo, pero cabe distinguir a dónde o a qué ciencia corresponde. En ese sentido, pues bueno, se nos va a solicitar de manera como eje de la actividad detectar los argumentos principales de la investigación. Eso significa que en una pregunta que precisamente hacía Cielo al respecto de las actividades, implicaba que nosotros identificáramos cuáles eran las conclusiones a las que había llegado cada investigación y en función de ello, identificar a lo largo de la investigación qué pruebas o qué razones tenían los investigadores para poder nosotros aceptar esas conclusiones. En el caso de la parte intermedia del problema abordado, recuerden que el problema abordado en el ámbito de la investigación siempre es lo que los investigadores van a intentar dar solución y esto se plantea a partir de una pregunta de investigación. Y la última parte tiene que ver con la relevancia de la investigación en nuestro entorno. ¿Okay? Así, pues bueno, nosotros pudimos identificar que cada uno de estos, decíamos, cada uno de estos documentos, es parte de la literatura científica, tienen una estructura reconocible dada precisamente desde, pues bueno, donde podemos identificar cada uno de los artículos, que es el nombre de la revista en donde fue publicado el artículo, los datos de la revista, los datos de los autores, el título del artículo. El resumen siempre nos va a intentar sintetizar algunos de los rasgos generales de la investigación, tanto de dónde partió la problemática, cuál es el objetivo de la investigación, la metodología que se utilizó y los resultados que se obtuvieron. Entonces, pues bueno, es la estructura general de los artículos. En su constitución de cada uno de los artículos podemos ir viendo cómo los investigadores primero nos van a presentar el hecho de todas las fuentes que revisaron para irnos introduciendo al tema hasta poder ir delimitando el tema y mostrarnos cuál va a ser su forma de abordarlo. El método es la manera en que ellos en la que se plantea en un proyecto de investigación, cómo se van a proceder en la obtención de datos, ¿sale? Y en la parte última, pues bueno, los resultados que se obtuvieron en la investigación. Y en la parte final siempre nos van a ofrecer las fuentes que ellos utilizaron para que consultaron y de las cuales obtuvieron información para conocer del tema, pero también para integrarlas en sus referencias y en la información que nos ofrecen para indicarnos cuál era la situación de la cual ellos partían. Otra vez, este es el artículo que tiene que ver con el aprendizaje de las matemáticas mediante el ordenador. Este también está dado en una revista de investigación, en este caso educativa. Lo mismo aquí tenemos los datos, lo mismo nos va a presentar los datos de la revista, los datos de los autores, el título, el resumen del artículo, donde ya se comenta de dónde se parte, cuál es el objetivo de la investigación, el método de la investigación que se utilizó y los resultados más importantes a los que se llegaron. Entonces, lo importante de esto, pues bueno, es irnos familiarizando con este tipo de literatura que nos va a permitir identificar, pues bueno, cómo se construyó el conocimiento en este proceso de investigación. ¿Sale? Y el otro que también tenemos por ahí es donde se nos habla acerca del Internet, redes sociales y adolescencia, un estudio de centros de educación secundaria en la región de Murcia. Lo mismo otra vez, nos dan los datos de la revista, los datos de los autores, el título,
El resumen, lo mismo otra vez, de dónde se parte, cuál es el objetivo, el método que utilizaron y los resultados a los que llegaron. Entonces, en todos ellos hay que dar pues una lectura para irnos familiarizando. Yo sé que pueden ser algo complejos, pero la idea pues es poco a poco familiarizarnos con este tipo de literatura que tiene que ver con la investigación, ¿sale? Si ustedes se fijan, cada artículo está dado en un tipo de disciplina o campo de disciplinario. En el caso de este, está dado desde el ámbito de la educación, principalmente. En el caso del segundo artículo, está dado también desde la educación, pero con un enfoque informático. Y en el caso de la psicopatología, tiene que ver con una investigación psicológica y psiquiátrica. Sí, se lo está bien, no hay ningún problema. En la medida de lo posible, pues bueno, nos vamos a ir enfrentando al hecho de lo que te decía, o sea, es hacer la lectura en un tono inquisitivo, en el sentido de, bueno, cuáles son los resultados que nos da cada investigación y en función de ello ir detectando las premisas. Por eso, pues bueno, en términos generales, en eso va a consistir la actividad, en leer cada uno de los artículos, identificar cuáles son las ciencias de las que se aborda el tema, cuál es la pregunta de investigación que te intentan responder, cuáles fueron los principales argumentos que nos proporciona cada investigación y la relevancia de la investigación en nuestro entorno. Sí, muy bien. Bueno, para la parte de la siguiente actividad, bueno, aquí vamos a regresar a la presentación. El, ya hay que comenzar en la actividad integradora número 6, ya vamos a iniciar una investigación. Vamos a tener que seleccionar un tema. Recuerden que este tema puede ser el que se nos sugiere, que es el de la legalización de las drogas. Hay que plantear un problema. En este caso, pues recuerden que se hace a través de una pregunta de investigación. El asunto nuevo que tal vez no aparece es el hecho de la justificación. Eso significa que tenemos que nosotros decirle a nuestro lector por qué razón debemos o se debe de llevar a cabo esta investigación. También hay que argumentar cuál es nuestra postura. Recuerden que esto lo hemos venido haciendo desde que iniciamos el módulo, cuando identificamos en el texto de Octavio Paz cuál era la postura que tenía. Nosotros ahora ya desde la actividad número 2 hemos venido tratando de manejar una postura, es decir, estoy a favor o en contra, pero esta postura siempre debe ser argumentada, es decir, en el tema de investigación que yo voy a hacer para esta actividad, o sea, yo estoy a favor o en contra de la legalización de las drogas y qué razones tengo al respecto. Recordábamos que también se puede plantear una tercera postura, que es precisamente la de que no estoy ni a favor ni en contra porque no he encontrado la suficiente información. Pero en cualquiera de los tres casos, siempre debemos establecer las razones por las cuales uno tiene determinada postura. Tiene que haber un proceso de indagación, en este caso consultar, como lo habíamos comentado, en diferentes fuentes de investigación como lo hemos venido haciendo en otras semanas, no solamente hay que ver lo que hay en Internet, tenemos que seleccionar cada fuente que nosotros queramos consultar, no solamente la primera consulta está en saber qué hay, después ya en un sentido de selección vamos a leer y determinar qué información es la que se nos ofrece. Una manera intermedia que hemos venido trabajando y proponiendo es la elaboración de fichas, donde nosotros toda esa lectura que hicimos de cada una de las fuentes de información la estructuramos a través ya sea de un resumen, de sus paráfrasis o de las ideas que nosotros rescatamos puntualmente para posteriormente utilizarlas como datos o bases para nuestra argumentación. Y que, pues bueno, van construyendo nuestro texto. Los objetivos tienen que ver con la elaboración recuerden que una vez que detectamos un problema, es decir, una pregunta que nosotros necesitamos responder, esa pregunta demanda que nosotros realicemos ciertas acciones, entonces las tenemos que redactar como objetivos. Generar una hipótesis respecto al problema y colocar las fuentes de consulta que utilizamos para el desarrollo de los elementos antes mencionados. Y no que se nos olvide que hay que poner la nomenclatura solicitada.
Para esta actividad se nos pide que nosotros consultemos este tema, problema e hipótesis, recuperar aprendizajes, fuentes de información. Además, pues, debemos de repasar tipos de investigación, metodología de la investigación documental, experimental y de campo. Bueno, entonces la parte que nada más hay que cuidar es la parte de la hipótesis, donde la hipótesis está en relación con el dar una posible respuesta a la pregunta de investigación. ¿Sale? Y bueno, en ese tono, pues bueno, no olvidar que a integrar al final nuestras referencias de consulta con todos los datos bibliográficos, el nombre del autor o los autores, el año de la publicación, el título de la fuente, el lugar de bueno, en este caso ya para la apta set medición, solamente se nos pide la fuente donde se nos da la información. Y al final, pues bueno, el enlace si es que lo hemos tomado de una fuente virtual o electrónica. No se les olvide, pues bueno, que tenemos una responsabilidad semana con semana de participar en el foro. En esta semana se nos proponía reflexionar precisamente acerca de los argumentos en relación con la investigación y pues bueno, tener ahí una participación e interacción con los demás compañeros. ¿Vale? Bueno, pues no se les olvide contestar las encuestas y las actividades formativas de la semana. Bueno, vamos a pasar a lo que resta de nuestra sesión a responder dudas si las hubiera. No sé si tengas alguna duda en particular, si es lo que queramos que abordemos. ¿No? ¿Segura? Bueno, se está integrando Brandon. Deja ver si tiene algún planteamiento. Bueno, les comentaba también, les comentaba o les he comentado semana con semana que semana con semana en el foro de novedades se publican una serie de de recursos que pueden ser importantes para la comprensión de estos temas. Para esta semana se les publicaron en el foro de novedades estos 3 recursos, que son objetos de aprendizaje. Los objetos de aprendizaje nos permiten precisamente, perdón, Brando, te voy a silenciar un momento si tú quieres hacer uso de la palabra. Ah, ok, no sabía que tenía el micrófono abierto, discúlpeme. Ahorita lo apago. No, pero en cualquier momento que quieras, si tienes alguna duda, con toda confianza. Ok, profe, gracias. En estos recursos ustedes van a encontrar, pues bueno, objetos de aprendizaje que están dados o diseñados para que ustedes se informen y sepan o puedan profundizar un poquito más acerca precisamente de los temas de la semana. En este caso, todos los recursos tienen que ver con el método científico y la investigación científica, ¿sale? Son también recursos que tienen algunas actividades por ahí interactivas que nos van a permitir reforzar un poquito los aprendizajes. Vamos a ir con este recurso de la Universidad Autónoma de Puebla. Está muy sencillito para ir repasando lo que ustedes vieron esta semana. Entonces, esta semana ustedes están viendo 2 elementos. Uno, están identificando
los elementos dentro de una investigación, y en la siguiente actividad ya no solamente están identificando, sino están proponiendo al menos algunos ya elementos del proyecto de investigación. Bueno, vamos con la primera parte, el método científico. El método científico es la serie de pasos para llevar a cabo una investigación, cuyos resultados sean aceptados como válidos por la comunidad científica. ¿Sale? En este caso, la idea que ustedes van pueden tener al respecto, como lo veíamos en la clase pasada, una cosa, bueno, en la sesión pasada, es que la investigación puede ser no científica, ¿sale? Es que hay otras investigaciones. Por ejemplo, decíamos en el ámbito jurídico, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, vemos que a la policía investigadora realiza investigación. ¿Es investigación científica? Tal vez no, porque ellos buscan un determinado hecho en particular o una determinada situación en particular. Tal vez dentro de sus procesos utilicen criterios científicos, pero en el caso de la investigación científica tiene que darse con base a lo que se conoce como el método científico, ¿sale? Y estos pasos, pues bueno, son parte de lo que en general cualquier persona que quiera generar o publicar una investigación debió de haber llevado a cabo, ¿sale? Entonces, el método científico es la serie de pasos para llevar a cabo una investigación cuyos resultados sean aceptados como válidos por una comunidad científica. Cuando nosotros hablamos de comunidad científica, nos referimos, en el caso, por ejemplo, de ustedes cuando vayan a estudiar, tal vez vayan a estudiar biología, química, física, etcétera. O sea, ellos van a estudiar ustedes con la posibilidad de que en un futuro ustedes sigan investigando y puedan generar conocimiento en las áreas que ustedes estudiaron. Entonces, por el momento de eso se trata, de que ustedes vayan viendo qué es lo que harían si siguen por esta vía de la investigación. ¿Sale? Bueno, entonces, dice, la aplicación del método científico implica algunas tareas como reconocer y delimitar un problema. Recuerden que esto lo veíamos desde la primera semana. Es muy importante que para tener mejores resultados y un mejor dominio del tema, nosotros seamos muy precavidos con la forma en la que determinamos los temas que queremos investigar, porque entre más general queramos investigar un tema, con menos delimitaciones, mucho esfuerzo nos va a llevar a nosotros porque va a requerir que nosotros consultemos muchas fuentes de información, ¿sale? Pero en ese sentido, pues bueno, si nosotros podemos delimitar en ese sentido qué es lo que queremos, por ejemplo, decíamos, si estamos hablando de la legalización de las drogas, puede ser algo mucho más específico como la legalización de la marihuana, y la legalización de la marihuana en el sentido, por ejemplo, de sus beneficios o sus perjuicios psicológicos, sociales, las investigaciones o los argumentos médicos, ya son matices o son delimitaciones que nos pueden llevar a algo mucho más manejable en términos de una investigación para los ejercicios que estamos haciendo. Elaborar una hipótesis, una suposición comprobable basada en la definición del problema. Recuerden que la hipótesis, así la hemos entendido, es una respuesta tentativa al problema o a la pregunta de investigación. Conducir un estudio que sugiera la relación entre causa y efecto. Relacionar las calificaciones y número de horas de juego, por ejemplo. Analizar los resultados, obtener conclusiones, hacer ajustes a la hipótesis original. Dice, en el siguiente fichero podrás conocer las características de cada paso. Observación. Usa los sentidos. Cuando nosotros queremos en general hacer una investigación, usamos los datos o la información que tenemos de nuestro entorno. En el caso de lo que yo les comentaba acerca del transporte público, pues es una vivencia, no solamente está dado en el caso de la experiencia visual, sino que reúne la experiencia no solamente de mis sentidos, sino de mi situación ante una determinada circunstancia. Reconoce la armonía de las partes del objeto de estudio. Planteamiento del problema. Elabora preguntas sobre el fenómeno. Ya lo veíamos.
se establece quiénes son las personas que intervienen, por qué factores se pasa o no pasa lo que debe de pasar, cómo se da esa situación y cuáles han sido los momentos o cuándo, en el sentido histórico, por ejemplo, ha venido dándose este fenómeno. En el caso, por ejemplo, del transporte en el Querétaro, esto ha sido un problema porque Querétaro ha crecido bueno, no digo sobrepoblación, sino que ha crecido en población. Sin embargo, la gente, en la medida en que ha llegado bastante gente, toda la gente llega con un carro propio, pero las vías que teníamos de comunicación hasta el momento han sido insuficientes. Entonces, lo que falta, como vemos, es la infraestructura, ¿no? O sea, ya ahí está la cuestión de qué veo, ante qué veo. O sea, un hecho es que veo que llegamos, viene mucha gente a esta ciudad, no hay ningún problema, pero lo que vemos es que tampoco hay un crecimiento en la infraestructura de las vías de comunicación terrestre, por ejemplo. En el marco teórico, cuando nosotros hablamos del marco teórico, es la información que nosotros encontramos previa a nuestra investigación, o bien también puede ser la información que nosotros desde la cual determinemos la perspectiva de nuestra investigación. En el caso, por ejemplo, de lo que yo les comentaba del transporte, una perspectiva que puede marcar la investigación es el hecho del privilegio del automóvil privado. No solamente ya como un hecho de un problema del transporte público, sino entender que hay una serie de políticas que se han venido trabajando para beneficiar al transporte privado en función o en detrimento del transporte público. ¿Vale? Bien, la hipótesis, recuerden que era la hipótesis. Era formular una hipotética respuesta a una pregunta. Muy bien, nada más que no se les olvide y ya lo van a aprender. Ok, El, profe. el diseño experimental dice, como ustedes lo vieron en los artículos, la parte del diseño experimental tiene que ver precisamente con el hecho de cómo vamos a comprobar nuestra hipótesis. Dice, es la receta de los pasos a seguir para desarrollar y comprobar la hipótesis propuesta. Debe ser riguroso y muy detallada en la explicación. Experimentación. Dice, aplicación rigurosa del diseño experimental. Se presenta en forma de tablas, gráficas, fotografías, dibujos, esquemas o modelos. En el caso de los artículos, ustedes regularmente lo vieron esta parte en el análisis de los resultados. Es decir, los investigadores nos ponían toda la información que les salió y la organizaban, como ustedes lo vieron, a través de información estadística, ya sea en tablas o bien nos decían el número de respuestas que ellos obtuvieron, positivas o negativas, o de los incisos que ellos, después de haber realizado sus encuestas, ellos obtuvieron. Finalmente tenemos la conclusión, dice análisis de la hipótesis propuesta y los resultados para conocer si es cierta. Es en la conclusión donde nosotros decimos si se cumplió o no se cumplió la hipótesis, ¿sale? Y en el informe de investigación, pues bueno, en esta parte, si ustedes se dan cuenta, ustedes nada más llegaron a planteamiento del problema en la actividad número 6, planteamiento del objetivo, planteamiento de la justificación. Ustedes aquí de manera intermedia van a plantear su postura. En el caso del marco teórico, son las fuentes que ustedes van a revisar, diferentes fuentes que la hayan abordado desde un método o una técnica. La hipótesis, la respuesta que ustedes proponen a su pregunta de investigación. Y lo que ustedes ya no tienen que hacer son los pasos siguientes, pero también son parte del proyecto o el método de investigación, experimentación, conclusiones y, pues bueno, la parte que se integran ustedes final es la de la bibliografía. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Dice, vamos a hacer una autoevaluación. Dice, lee el ejemplo de la investigación y en el cuadro de complementación escribe el paso del método científico correspondiente. Después verifica tus respuestas. Ejemplo de investigación. Ejemplo, causas del bajo rendimiento académico en los alumnos del bachillerato. La causa que origina el fenómeno de la reprobación no solo se circunscribe a aspectos académicos, sino que en su dinámica se involucran también factores emocionales, familiares y sociales. Identificar los problemas que se derivan de estos factores en la población estudiantil permitirá la planeación de acciones que desarrollen en los alumnos las estrategias para discriminar, comprender y enfrentar y resolver las situaciones de vida que entorpecen su buena ejecución escolar.
El objetivo de este estudio fue el identificar los problemas que autorreportan los alumnos de bachillerato de los distintos grados. Participaron 150 estudiantes del plantel 1 de la Escuela Nacional Preparatoria, 25 de cada sexo y grado escolar. A los participantes se les pidió que elaboraran una lista con los 10 problemas más importantes de su vida cotidiana y que consideraban, que no podían enfrentar sin ayuda. También se les pidió jerarquizar del 1 al 10 el orden de importancia. Los resultados muestran que los problemas reportados por los alumnos se agrupan en 4 categorías: relaciones familiares e interpersonales, aspectos personales, control emocional y aspectos escolares. Y que hay diferencia por sexo, pero no por grado escolar, que el tipo de importancia asignada a los problemas que autorreportan. ¿Sale? Muy bien. Ahora, pues bueno, es la parte de la autoevaluación. Ustedes me van a decir, ¿sale? ¿Con qué corresponde cada elemento? ¿Sale? Bien. Nos dan una lista de conceptos: observación, planteamiento del problema, objetivo de la investigación, hipótesis, diseño experimental, experimentación y conclusión. ¿Sale? Bien, vamos a ir checando a ver ustedes con cuál lo relacionan. ¿Sale? El primero dice identificar los problemas que causan bajo rendimiento en los estudiantes de bachillerato. Eso será observación, planteamiento del problema, objetivo de la investigación, hipótesis, diseño experimental, experimentación o conclusiones. Mande, profe. ¿No me escuchaste, Brandon? Ya te me No, perdiste. no es que no escuché la pregunta, profe. Ajá, tú lo que tienes que hacer tú es relacionar este concepto con lo que corresponde de acá. Por eso te digo, identificar los problemas que causan bajo rendimiento en los estudiantes de bachillerato, ¿con qué concepto corresponde? Observación, planteamiento del problema, objetivo de investigación, hipótesis, Y veremos diseño, cómo se mueve. experimental. Observación. Roberto, pues es una super noticia para todos los chavos. Observación, profe. ¿Tú dices que es una observación? Vamos a ver. No, no es observación. ¿Tú sí lo que Planteamiento de problema. Esa es. crees que es planteamiento del problema? Si no es esa, ya no sé cuál es. ¿Tú qué dices, Cielo? No, no es. ¿No? A ver, lee bien. ¿Qué te está diciendo aquí? Identificar los problemas que causan bajo rendimiento en los estudiantes. Es la hipótesis. A ver, vamos a ver qué dice Cielo. Dice Cielo que es el objetivo de investigación. A ver, vamos a checar. Es correcto, Cielo. ¿Por qué? Ah, Porque eso es, miren, chequen la redacción. Dice identificar. ¿Qué quiere hacer? O sea, acuérdense que los objetivos siempre van a ir en infinitivo. ¿Qué quiere decir en infinitivo? Son verbos sin conjugar, es decir, solamente nos da la acción. Entonces, en ese sentido, lo que quiere hacer esta investigación es identificar. ¿Qué quiere identificar? Los problemas que causan el bajo rendimiento escolar en los estudiantes de bachillerato. ¿Sale? Muy bien. Dice Cielo, ¿qué lista soy? Sí, Cielo, es muy lista. A ver, siguiente. Chequen esto. Vean el párrafo y ahora tienen que pensar qué concepto le corresponde. Si las causas que provocan reprobación involucran aspectos académicos, factores emocionales, familiares y sociales, entonces identificarlas permite crear y ofrecer estrategias para discriminar, comprender, enfrentar y resolver las situaciones cotidianas que entorpezcan su desempeño escolar. ¿Qué está planteando aquí? Observación, planteamiento del problema, hipótesis, diseño experimental, experimentación, conclusión. planteamiento del problema. Chin. Oh. ¿Qué será, Brandon? A ver, ¿qué te está diciendo? Si las causas provocan la reprobación de aspectos académicos, factores emocionales y familiares y sociales, identificarás.
Dice cielo que observación. No, pero ¿tú qué dices? Tú dices, Am, es que lo mismo. ¿dices lo mismo? No, los dos se equivocaron. ¿Se dan? Ah, ok. ¿Se dan por vencidos? Sí, no, yo me doy por vencido. No identifico. Hipótesis dice cielo. Esa es la hipótesis. ¿Por qué es la hipótesis? Ve lo que te está diciendo. Sí, es sí, sí, quiere decir que si pasa esto, va a pasar lo otro. Lo que está diciendo es una condicional, es decir, como por ejemplo, si tus papás te dicen, si lavas los trastes, puedes ir a la fiesta, ¿sale? Entonces, lo que nos están diciendo es, si conocemos las causas, ajá, podríamos evitarlas, ¿no? Entonces, esa es la hipótesis. Sí, entonces por eso se va a hacer la investigación para conocer las causas, para ya saberlas, entonces poder crear estrategias para evitarlas. ¿Sale? Muy bien. Sale. Vamos al otro a ver si antes de que se nos corte. Recuerden que de todos modos regresamos ahorita. Vamos a ver si nos alcanzamos a hacerlo en la siguiente. Hay bajo rendimiento académico en estudiantes de bachillerato. Ok. Observación, Este, planteamiento del problema, diseño experimental, experimentación, conclusiones. observación. Vaya, Ay, muy por fin bien. le doy a la primera una. Ah, ¿Pero le atinaste o por qué creíste que era observación? podría quitarle la observación, es que no alcanzo a ver. Hay un bajo rendimiento en estudiantes porque está haciendo una observación. Hay bajo rendimiento académico. Le está diciendo, es lo que veo. ¿Hay bajo o rendimiento académico? ¿Ah? Bien, reiniciamos, porfa. Ok, entonces me voy saliendo.